Dios me los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Amén. Ahí tienen la enseñanza bíblica del día de hoy en el libro de 2 de Timoteo 3 y vamos a trabajar en todo el capítulo el día de hoy. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Gozosos? Amén. Hemos estado un poquito con gripe esta semana, algunos. Tal vez con cargas de una o de otra índole. Pero el Señor sigue siendo fiel. Amén. Amén. Mi esposa nos daba un mensaje anteriormente y quiero hacer énfasis en esto. Va a haber un convivio organizado por nosotros, por la Iglesia Bautista Hispana Northhills. Y es una invitación a todos los pastores hispanos en esta área, en la ciudad de Vallejo, Fairfield, Sonoma, San Rafael, Benicia y alrededores. Esos pastores hispanos que quieran venir aquí a compartir con nosotros, a poder hacer un equipo para trabajar juntos, para evangelizar, para conocernos unos a otros, porque a veces los pastores son tantas las cosas que tenemos que estamos aislados unos de otros, no porque queramos, sino por el rol del día a día. Entonces, este convivio es para líderes y para pastores ese día. Entonces, abril 26, de 5 a 7 de la noche. Y como mi esposa anunció que aquellos que podamos ese día servir para poder atender a esas personas que se van a hacer presentes, ¿ok? Entonces, el título que tenemos el día de hoy para nuestra predicación es: el cristiano se prepara con la Escritura para no ser engañado en estos últimos días. Vemos, va a decir la palabra, en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, habrán hombres que no aman a Dios, ¿ok? Dice el versículo 1 al 5, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janet y Jabes resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido, y de todas me han librado el Señor. Y también todos los que vinieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siguiendo engañados. Pero persistir tú en lo que has aprendido y te persuadido, sabiendo que quien has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Señor. Señor, pedimos tu guianza, Señor, para que nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, sea receptivo de lo que tú traes para nosotros el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver en un punto número 1. Dice, todo lo contrario a la sana doctrina es peligro para el cristiano. Y ven ahí, en la foto, en el PowerPoint, ven como una maceta, como una planta. Pero ven que hay dinero alrededor de esa planta. Están esos verdes que le llaman dólares, ¿no? De eso nos dice el Señor que tengamos cuidado hoy en día. De esos falsos profetas que tienen un evangelio de la prosperidad. De esos que te dicen, siembra 1000 y el Señor te dará 10,000. Eso es falso. Nunca se dejen engañar por ningún hombre o mujer que les diga siembra para cosechar. No, eso es falso. En 1 de Timoteo 6:4 dice así, en la parte A: están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Estos hombres son así, no quieren llevar la sana doctrina, la doctrina de la piedad. La piedad no es para hacerse rico, al contrario, ser piadosos con los demás, en misericordia, en palabra, en justicia, como terminamos el versículo bíblico. En esta segunda carta de Pablo a Timoteo, aquí en el capítulo 3, vamos a ver cositas como las siguientes, hermano. Pablo le dice a Timoteo que no iba a estar todo bien. Iban a haber peligros, no iba a estar todo bien. Pablo le dice a Timoteo que no todo lo iban a escuchar. No todos dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, escuchan al pastor o al guía espiritual. Desde los tiempos anteriores, los hombres se negaban a escuchar a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, no todos son tus mejores amigos. No todos serán los mejores amigos. Pablo lo que le dice es que en los tiempos son peligrosos, en los postreros días, porque los hombres son amadores de sí mismos. Y Pablo le dice a Timoteo que habrán hijos desobedientes. Podemos ver todo esto que el Pablo le está advirtiendo a Timoteo en esta carta. Y mi pregunta es, ¿todo esto nos asusta? Yo diría que sí. Pero tenemos que perder la esperanza, yo diría que no. Porque nuestra esperanza está en Cristo, que es un Dios vivo,
un Dios que fue a hacer moradas para sus hijos. Entonces, sí, nos preocupamos, pero no nos tenemos que ocupar por eso, sino al contrario, estar firmes en la sana doctrina, estar firmes en la piedad. Y volvemos a leer ahora, 2 Timoteo, donde estamos, versículo 1 al 5, y vamos a empezar a trabajar en esto. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí, vemos cómo en estos días hay falsos profetas, hay hombres que se hacen llamar apóstoles. ¿Saben los requisitos para ser un apóstol? Haber caminado con Jesús. Bíblicamente, haber caminado por Jesús. Hoy no hay apóstoles hoy en día. ¿Hoy hay profetas? No, no hay profetas. El último profeta fue Juan el Bautista, primo de Jesús, y fue decapitado. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Trabajemos aquí. ¿Han visto ustedes hombres que se aman más a ellos, que aman a sus hermanos o aman a su propia familia? De estos, retírate, ten cuidado. Desobedientes a los padres. ¿Cuántas ocasiones vemos hombres y mujeres que no obedecen a los padres? De esto nos está advirtiendo el apóstol acá. Tengamos cuidado, hijos ingratos, hijos que tal vez, pudiendo tener a su padre o a su madre en un buen bienestar, no lo hacen. Y el Señor nos manda a hacer esto. Cuando habla de los trabajos de la iglesia, de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos, a los primeros que nos está llamando es a los propios hijos directos de sangre de estas personas, y después a la congregación. Y hay hombres y mujeres que no hacen esto, que no tienen piedad. Seguimos en el 3, sin afecto natural. Vemos cómo está esto hoy en día. Vamos a ir a lo físico. La homosexualidad dispersa en el mundo y todo el mundo dice, eso es amor. No, eso es pecado ante los ojos de Dios y no hay otra palabra. Pero dice, sin afecto natural. Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, naturalmente nosotros tenemos que amar a Dios. Por consecuencia, nosotros tenemos que estar en su palabra. Y hay hombres que rechazan y aborrecen la palabra de Dios constantemente. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué amas tú más que Dios? ¿Qué pones tú más al frente que Dios? ¿Irte a un juego de fútbol el domingo en lugar de estar en la iglesia? ¿Gastar el dinero en cosas que no tienes que gastarla antes de ayudar a tu prójimo? ¿En qué pones tú primero en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. ¿Alguna vez has escuchado donde dicen lobos con piel de oveja? De estos son los que hay que cuidarse, de esos lobos con piel de oveja. Ahí en el boletín tienen para poner punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 2, de los hombres con una falsa fe y malos, de estos cuídate tú y cuida a tu casa. Porque de estos son los que se meten en las casas, dice. ¿Y cómo se meten, hermanos? De muchas formas. Como falsos amigos, como falsos profetas, como falsos maestros,
con que hermanito vengo a ayudarte, hermanito yo te amo, pero hacen lo que hizo Judas. Te dan un beso y te traicionan. De estos cuídate. Por eso tienes que ser sabio en la palabra, para que el Señor te redarguya y te haga sabio, como dice la palabra. Estos hombres se meten a tu casa y vamos a ver lo que hacen en tu casa. ¿Ven ahí la simbología de un hombre hablándote bonito, poniéndote el brazo? Pide discernimiento a Dios a ver si realmente esta persona te quiere o te ama. Del versículo 6 al 9 dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí hay dos aplicaciones. Le voy a dar la primera aplicación. Padres, tengamos cuidado con nuestros hijos. Nosotros tenemos, primero que todo, orar, doblar rodilla y pedirle a Dios que a nuestros hijos dé una esposa y un esposo que amen primero al Señor. Amén. Hay muchos, y yo fui joven, ahora estoy en mis años mozos, pero yo fui joven, y sí, la vista, qué bonito, qué bonita esa mujer joven, o qué bonito ese hombre joven. Eso dicen nuestros hijos, y se van por la vista, pero no analizan si ese hombre o esa mujer tienen una relación con Dios, primero que todo. Y ahí es donde los padres, ahí sí tenemos que estorbar, luchar, hacer lo imposible para que esos hombres no se lleven a nuestras niñas o a nuestros niños envueltos y los hagan caer en pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Cuidemos a nuestros hijos. ¿Y cómo cuidamos nosotros a nuestros hijos? Haciéndolos fuertes con la palabra, porque ve lo que dice el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque son jóvenes, son frágiles, pero aún así también dentro de la iglesia, ese es el segundo contexto. Si nosotros no somos fuertes y vienen personas que traen una falsa doctrina a nuestra congregación, una falsa palabra, nosotros tenemos que también ser sabios y cuidar nuestra casa. Ustedes tienen que cuidarse del pastor. ¿Ustedes vieron la foto anterior? Oh, en esta foto donde está este hombre abrazando a esa mujer. Ustedes tienen que cuidarse del predicador. A ver si el predicador de verdad usa la palabra de Dios para predicar. No dejarse ser engañado. No es que, porque es pastor y todo lo que diga el pastor está bien. No. Es qué nos dice la palabra de Dios. Hay hombres que son malos con sus palabras. Y esto es lo que nos dice aquí. Habla de dos hombres, Janes y Jambres. No lo menciona en este pasaje quién son esos dos hombres. Pero les voy a dar a ustedes. Estos hombres fueron mencionados en Éxodo 7 del 10 al 11. Para que tengan ustedes esa guía. Estos dos hombres, Janes y Jambres, fueron mencionados ahí. Y era el tiempo de los egipcios. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Dios, ¿se acuerdan que Moisés tiró su vara y se convirtió en una serpiente? Estos dos hombres eran los otros magos del faraón que tiraron sus varas y se hicieron serpientes. ¿Tenían conocimiento? Claro que tenían conocimiento, pero ¿tenían el conocimiento de la verdad? No. Entonces, de esos hombres son de los que nosotros tenemos que cuidarnos, porque tienen conocimiento, parecen hacer lo bueno, pero no tienen la luz de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces, de esos tenemos que cuidarnos.
Entonces, ¿qué nos enseña esto? Estar siempre alerta. Alerta. ¿Por qué nosotros los cristianos somos atacados? Aquí dice, tú eres perseguido porque piensas distinto. Muchas veces decimos, oh, mi familia no me quiere, o mi familia no me comprende, o mi familia no me invita a esta fiesta que hicieron porque yo pienso diferente que ellos. ¿Sabes qué? Dele gracias a Dios. Porque tal vez vas a asistir a ese lugar y vas a ser tentado. El Señor te está protegiendo de esos lugares donde tú no tienes que ir. Es como que a mí me digan hoy, pastor, la próxima semana se casa mi primo con su novio. Se van a casar, pastor. Me gustaría que usted nos acompañe. Yo no puedo ir a una abominación de esas. Yo no puedo ir a un matrimonio gay. Jamás. Eso no lo bendice Dios. Y bíblicamente no es un matrimonio. Tengamos cuidado donde nosotros nos estamos metiendo. A nosotros no nos quieren por pensar diferente, por decir esto en público. No es que no amemos a esas personas, no amamos lo que hacen mal. Inclusive a nuestros hijos, cuando nuestros hijos hacen algo mal, nosotros los reprendemos, ¿correcto? Asimismo el Señor nos reprende a nosotros. Hay consecuencias cuando los hombres y las mujeres de Dios hacen cosas equivocadas, sí las hay. Hay muchos siervos en el transcurso de la Biblia que el Señor nos ha traído a cuentas. ¿El Señor los ha dejado de amar? No, pero sí hay consecuencias. La preocupación de los hombres piadosos dice, pero tú has, del 10 al 12, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice Pablo en el 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido y todas me han librado el Señor. ¿De qué te ha librado Dios? ¿De qué te ha librado Dios? Tú estás acá con un propósito. ¿Qué pasaste o qué pasamos nosotros en nuestros países? ¿Dónde conociste tú a Dios? ¿En tu país o lo conociste aquí? En el caso mío, hermanos, yo vine a conocer a Cristo acá. El Señor me libró a mí de muchas cosas, hermanos. Yo me crecí en un ambiente, en una ciudad, en un lugar donde el crimen, narcotráfico es muy pesado. Para decirles que el barrio donde yo me crecí le dicen el bajo infierno. Así es conocido. Usted puede meterse a Google, buscar el bajo infiernillo en Costa Rica y ¡boom! Ahí lo va a llevar. Ahí me crecí. Y ahí me sacó el Señor. Pero nosotros tenemos que tener piedad, como el Señor tuvo con este hombre, con aquellos que están ahí metidos, para ir a buscarlos. ¿Que vamos a ser perseguidos? Sí, como lo dije anteriormente. Somos perseguidos por nuestra propia familia. ¿A cuántos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra propia familia nos rechazó? A mí me dijeron que están metiendo esas ideas, esas falsas doctrinas, esa falsa enseñanza, porque hay muchos que creen saberlo, pero dicen que se envanecen en su propio entendimiento.
Nosotros no buscamos el entendimiento de hombres, buscamos el entendimiento y la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos ha dicho que hay un Cristo que murió y resucitó y es el único camino al Padre. Amén. Hay otros que quieren llegar al Padre directamente. Hay otros que dicen, oh, yo me muero y muriendo pago mis pecados. Mentiras. Hay otros que usan otros medios o a otras personas para llegar a Dios, sabiendo que el único camino es Jesucristo. Amén. Entonces son falsas doctrinas, pero nosotros tenemos al único y Dios verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. La vida de cristiano es o tiene que ser piadosa, una vida verdadera en devoción a Dios. Vamos a ver qué características nos dan y vamos a ver en cuáles, hermano, nosotros somos fuertes. Gálatas 5:22. Hay una lista ahí en Gálatas 5:22 que nos va a decir en cuál soy fuerte, en cuál soy débil, en cuál tengo que trabajar más y en cuál yo puedo servir más. Porque no todos estamos llamados para lo mismo. Imagínense que todos tuviéramos la voz que tiene la hermana de Yajaira. Entonces, a la hora del servicio, vamos a subir todos aquí a la voz. O que todos predicáramos como predica el hermano Fabricio. Entonces, a la hora del servicio, vamos a ver 40 o 20 días predicadores aquí en el medio tiempo. Por ejemplo, no todos los dones para todos son iguales. Pero el don del Espíritu Santo sí es para todos y es igual. Lo único que hay que administrarlo y fortalecer en aquello que somos débiles. ¿Tenemos el versículo bíblico? Amén. Si a alguno les gusta leerlo. Amén. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Gracias, hermano. Entonces, es amor. Amamos a Dios. Amamos al prójimo. Amamos a Dios. Amamos al prójimo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento? Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú tienes el Espíritu Santo, lo primero que tú tienes que reflejar es amor. Eso no quiere decir alcahuetería, porque hoy en día el mundo ha distorsionado la palabra amor para que en ese grupo caiga un montón de pecados que no son correctos. ¿Okay? 2. Gozo. Gózate con el que se goza y llora con el que llora. Nosotros tenemos que gozarnos cuando vemos a un hermano que se bautiza, cuando vemos un hermano que recibe a Cristo, cuando vemos un hermano que le va bien en su trabajo, cuando vemos un hermano que está bien de salud, que se recuperó. Gocémonos con ellos. Amén. Amén. Gocémonos con ver los hermanos que están aquí el día domingo. Gloria a Dios. Paz. ¿Hay un vínculo de paz en la iglesia? ¿Se acuerdan como dice Hechos 2? Estaban todos unánimes en un mismo sentir, en oración. Y el Señor añadía a la iglesia lo que tenía que hacer. Salvos. Paciencia. Esta es una. Les voy a dar un consejo. Nunca le pidan paciencia al Señor, que les va a mandar pruebas para fortalecer esa paciencia. ¿Ok? Pero hay que tener paciencia en los momentos difíciles. Ahí es donde nos fortalecemos. Imagínense que los cristianos o el ser humano toda la vida estuviéramos de fiesta y nunca pasáramos por una prueba. ¿Qué pasaría si en ese momento nos llega la prueba y no nos hemos fortalecido en algún punto de nuestra vida? Es como nuestro cuerpo.
¿por qué nos vacunan? ¿Por qué se ponen unas vacunas? Para que entre ese virus al cuerpo, el cuerpo lo combata y agarra defensas. Así son las pruebas. Las pruebas que el Señor nos pone es, a veces, ¿sabes qué, hermanos? Estamos flojos en oración. Casi no oramos. Y ocupamos pasar una prueba para llegar a los pies de Cristo en oración. A veces decimos, no sé qué hacer. ¿Ok? Ahí viene. Donde usted tiene que buscar esto para ver qué tiene que hacer. Benignidad. ¿Somos benignos? ¿Somos bondadosos? ¿Tenemos fe? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Dice, nosotros los que persistimos en la fe, tendremos recompensa, dijo nuestro Señor. ¿Ok? No lo dice el pastor, lo dice el Señor. Y vea, hermanos, vamos a ir a Mateo 5, 10 al 12. Los días son peligrosos, son difíciles, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estos días verán tiempos peligrosos, dice el versículo 1, en esos postreros días. Y vea lo que dice el Señor en Mateo 5, 10 al 12. Por eso cuando usted le quieran decir que hay un evangelio de paz, de prosperidad, de que todo es bonito y todo es maravilloso, es falso. Porque el mismo Jesús les dijo a sus discípulos y a aquellos que estaban escuchando la predicación de Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos dice ahí, bienaventurados todos aquellos cristianos que nunca hayan padecido, porque ellos irán al cielo, ¿no, verdad? Padecen persecución. Claro que sí. ¿Usted cree que a nuestras hijas que son hermosas, o a nuestros hijos que son hermosos, que son sanos, no hay lobos en la calle que andan detrás de ellos? Esa es la persecución que dice aquí. Porque ¿sabe por qué andan así? Porque el enemigo quiere que a nuestros hijos nos arrebaten y los saquen de los caminos del Señor. Yo he escuchado hombres y mujeres decir, y ahí es donde dice que siempre estarán fallando. Mujeres que dicen, yo me caso, pastor, y cuando él venga a la iglesia conmigo, él llegará a los pies de Cristo. Ese no es su trabajo, es del Espíritu Santo. Yo he visto hombres con 30 años de matrimonio, casado con una mujer cristiana desde cuna, y hasta el día de hoy su esposo no es creyente. Tengan cuidado, hombres y mujeres creyentes, nunca se casen con un hombre o una mujer no creyente, porque van a llorar y van a sufrir toda su vida. Nunca cometan ese error. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si tú eres un hombre y una mujer de Dios, ¿te van a levantar falsos? Y lo primero que te van a decir, mira el cristianito, tú eres un embajador de Dios. Esos somos embajadores, por eso nos dicen cristianos, porque tenemos que moderar a Cristo en nosotros. Entonces, cuidemos nuestro testimonio para que no caigamos en causa de eso. Y aún así, acuérdense ustedes del joven José. Blasfemaron, mintieron contra José, pero él se mantuvo firme. Que vamos a caer y vamos a pecar, sí, pero nos levantamos y seguimos firmes porque tenemos victoria en Jesucristo. Amén. Oiga lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué bendición! No en la tierra, donde el orín y la polilla destruye,
No, nuestro galardón está en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Wow. Si mataron a profetas y mataron al mismo Hijo de Dios en una cruz, que a nosotros nos digan panderetas, cristianos, los del camino, aleluyas. A mí cuando me dicen aleluya digo gloria a Dios. ¿Creen que los hacen para ofender? No. Nuestro galardón es grande y viene del cielo, no viene de los hombres. Amén, amén. Gloria a Dios. Punto número 4. Persiste en la escritura para ser sabio y no caer. Ahí están las dos cosas en las que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice, tú, pero persiste tú. Y lo puse en amarillo en el PowerPoint. Tú, en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Has aprendido, y ahí ven un predicador, ¿correcto? Has aprendido la sana doctrina de un hombre o has aprendido la sana doctrina directamente de la palabra de Dios. ¿De quién tú has aprendido esa sana doctrina? Porque dice que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Por eso digo, nunca le crean al pastor 100% de lo que el pastor dice. Siempre con escritura en Biblia en mano, con un lapicero anotando. Y aún así, hermanos, oren al Señor. Al otro día, o hoy en la tarde o entre semana, vuelvan a meditar en el mensaje. Más adelante pueden ver el video que está en el Facebook o en el YouTube. Este video está en el Facebook o en el YouTube. Vayan a ver qué está diciendo el predicador. A ver si realmente el predicador está usando la palabra. Y tengamos cuidado también con los otros predicadores que escuchamos, o los otros devocionales que escuchamos, o hasta con la música que escuchamos. Porque muchas veces escuchamos música cristiana que, qué bonito. Pero si a veces le ponemos atención a cada blasfemia en la música cristiana, que uno se queda con los ojos de punta, o los pelos en este caso. Tengamos cuidado en esos falsos predicadores y vayamos siempre a la palabra de Dios porque es la luz. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque en ellos no está el Espíritu de Dios. Entonces para eso vinieron, para ser engañadores. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿No han aprendido ustedes del pastor Fabricio? No. Han aprendido de la Biblia. Han aprendido de Corintios 15, dice que el Señor murió, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a sus discípulos y a Pablo como un abortivo, conforme a las Escrituras. No a lo que dice el pastor. Donde dice en Romanos que si declararas con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeras en tu corazón, serás salvo. Y eso no lo dice el pastor, lo dicen las Escrituras. Y no venimos a predicar un evangelio de todo es amor. Porque hermanos, vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17 y vamos a ver qué es la doctrina que Jesús vino a predicar. Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó, oiga, ¿quién comenzó? Jesús a predicar y a decir, repito, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Dios es amor. ¿Tú serás fructificado? ¿Todo te irá bien cuando vengan mis pies? No, ¿verdad? Dice, arrepentíos. Esa es la primera condición. Arrepiéntete porque eres un pecador, dijo Jesucristo. Y seguimos leyendo, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a decir a la gente. No solamente Dios te ama. Claro que Dios nos ama. Aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo, pero dice Mateo 17, ¿qué dice Mateo 3:17? Porque aquellos que no le recibieron ya han sido condenados. Entonces no nos ama a todos, ¿verdad? Solo los que le recibieron. Pero sin arrepentimiento no hay salvación. Y continuamos en el 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido que la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Sigo diciendo, cuando a mí Giovanni me dijo a quién él seguía, y con la certeza que este niño declaró, desde la niñez tuvo que haber escuchado la Sagrada Escritura. Si no, no podía declarar con sus palabras que Cristo era su Señor y que él quería seguir a Cristo el resto de su vida. Es sabio. Una cosa es ser inteligente, saberse libros, tener una profesión, pero la sabiduría la da solo Dios. Amén. Amén, amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hermanos, si ustedes algún día se sienten ofendidos por alguna palabra que el predicador dice desde el púlpito, no es el predicador el que les está diciendo que están mal, es Dios por medio de su palabra. No soy yo. Yo no sé lo que usted hace entre semana en su casa. Yo no sé lo que usted hace en su cuarto, en su casa. Yo no sé qué está viendo usted en su teléfono. Pero si el Señor lo redarguye y le está hablando el día de la predicación, no diga, el pastor me está regañando. No soy yo. Es el Señor por medio de su palabra. Porque Él dice, nos corrige, nos instruye en justicia. Y la justicia de Dios es santa. Por eso Jesús le pedía a su Padre, quita esta copa de mí. No era porque no quería morir, ya él sabía que vino a este mundo. Sino era porque él iba a estar apartado de la gloria de su Padre, porque él nunca se había apartado de su Padre en toda su vida. Y en ese momento que él recogió nuestros pecados, él fue apartado de la presencia de su Padre. Por eso su Padre quitó su rostro, porque Dios no puede estar en el pecado. Y esto es lo que nos dice la palabra. Pero solo aprendiendo la palabra nosotros podemos ser justos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Podemos nosotros llegar a hacer buenas obras? Sí. Y no porque nosotros lo queremos, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El camino correcto para poder resistir cualquier ataque del enemigo es la palabra de Dios, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto para hacer buenas obras. Hago un repaso en el título. El cristiano se prepara con la Escritura para no ser engañado en los últimos días. Todo lo contrario a la sana doctrina es el peligro para el cristiano. De los hombres con una falsa fe
y malos de estos cuídate, tú y cuida a tu casa. Tú eres perseguido porque piensas diferente. Persiste en la escritura para ser sabios y no caer. Ahí están los 4 puntos en la pizarra. Y ahora vamos a tener una aplicación de esta palabra. Y ahí está la aplicación. La comunión continua con la escritura te protege para no caer. Solamente la escritura Dos, cuida tu casa como Jesús lo hizo con la escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en Mateo 4? ¿Cómo repelió y venció al enemigo? Le dijo Jesús, escrito está. Solamente con la escritura. 3. Todo hombre lleno de la palabra de Dios está hecho para buenas obras. Y todo es por la escritura, no por lo que diga el pastor, porque soy hombre y me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar porque es fiel y es eterna. Amén. Y fue inspirada por Dios mismo. Amén. Amén. Busquen el Salmo 1, ¿no? Por favor. Tener a un Dios en su escritura. Vea lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quiere prosperar de verdad? Deleítate en la ley de Jehová. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, disfrutemos, gocémonos, llenémonos del consejo de Dios por su palabra. No hay mejor ancla, no hay mejor timón, no hay mejor capitán que la palabra de Dios, que Cristo mismo en palabra. Vendrán tiempos difíciles, sí, la Escritura nos está diciendo que vienen tiempos duros, pero ¿podemos vencer esos tiempos? Sí. Amén. Amén.
Amadísimo Señor, te damos gracias por la sabiduría que tú traes en tu palabra. Padre, gracias Señor, porque tú nos das esa luz, nos das esa guía, nos das esa esperanza en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, Señor. Pedimos tu protección para nuestros hijos, Señor. Pedimos, Padre, que tú traigas hombres y mujeres amadores de ti, para que nuestras generaciones sigan fuertes, amándote y glorificándote, Padre. Te damos gracias por los que estamos acá y bendice también a los que no están acá, Padre. Amado Padre, en esta semana que empieza, Señor, tu pueblo se ha reunido para empezar de la mejor forma que un hombre puede empezar, viniendo a tus atrios, a alabarte y a glorificarte y a escuchar tu consejo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.